Yo la grabación, si es posible, la pongo el mismo día y si no, la pongo el siguiente día para que ustedes puedan ver la grabación y cualquier duda pues me preguntan sobre las actividades. El chat que yo puse en WhatsApp es para que todo mundo, si tiene algún inconveniente o algo, le pueda dar solución porque no estoy todo el tiempo pendiente de los foros o estoy calificando, estoy revisando o poniendo anuncios o alguna cosa así. Entonces no estoy pendiente del foro, pero si es urgente, para eso está el chat, para agilizar las cosas y para que nos facilite la clase como tal. Eh, Obviamente los foros son calificables, entonces la idea es que todo el mundo participe en los foros. Dentro de la primera clase que nosotros estamos viendo acá, venga, les muestro en presentación. Esta es la presentación, entonces la idea es que lo que yo voy a hablar durante todo el mes es la primera actividad. O sea, obviamente las primeras actividades como son la presentación personal, el foro social, eh, y las actividades iniciales y la evaluación de ingreso, que esas no son calificables, pero las tengo en cuenta como para mirar en qué velocidad puedo andar a arrancar el curso. Entonces, en la actividad uno, en la actividad que vemos aquí, uno, estos son los tres ítems que yo califico, que es el foro temático, la evaluación y el taller de fundamentos eléctricos. Ese lo evalúo y saldría la primera nota. La segunda nota, esta primera nota vale 33, ¿qué? 25, 25, 25 y 25 para que no se les olvide. Eh, Igualmente, la segunda actividad que nosotros vemos acá es la clasificación de elementos básicos de circuito eléctrico, circuito abierto, circuito cerrado, circuito en serie, circuito paralelo y circuito a tierra. Comprende el funcionamiento del circuito eléctrico, cómo funciona, las evidencias de desempeño son el foro temático y el caso de estudio. Son solamente dos, o sea que son 50 y 50% con respecto a la nota total de la actividad. Y lo que es la 3 y la 4 siguen la misma filosofía. La 3 es lo que es magnetismo, electromagnetismo, principios de electromagnetismo e inducción electromagnética, ¿no? Y la evidencia de conocimiento, pues la evaluación y el taller de magnetismo y electromagnetismo. Y la última que es la evidencia de desempeño, la evidencia de conocimiento del producto, en donde nosotros ya en la evidencia de desempeño vamos a ver el foro temático y la evidencia de conocimiento de la evaluación ocultar, y la evidencia de producto, que es un taller que se va a realizar. Esto es en síntesis el total del curso, como para que ustedes vean qué temas van y en dónde vamos. Esta es la primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Entonces, como les había dicho antes, la primera semana, o sea, la primera actividad que son las actividades iniciales, es la actualización de los datos de aprendiz. Es obligatoria, pues, en sentido de que ustedes tienen que entrar a Sofía, actualizar todos los datos, cuadrar toda la información para que ustedes puedan al final del curso recibir, pues, el certificado. Lo que es la parte de sondeo de conocimientos previos no es calificable, pero es valiosa para mí porque me pueden decir en dónde está cada uno de ustedes con respecto al curso. Y para la participación del foro social es para que, pues, de notar qué es lo que se dedican ustedes o una presentación muy simple de cada uno, no son calificables. La actividad de aprendizaje uno, como les dije yo, las sesiones en línea están programadas para el 19, el 26, el 5 y el 12, pero les estaba comentando a ver si los pasábamos el martes. Yo es posible entonces el domingo o el sábado enviaría un anuncio para confirmar el martes a las mismas 7 horas para que yo les pueda dar una inducción de cómo es la actividad 2, cómo se desarrolla y obviamente dar una explicación sobre el tema. Entonces las semanas, lo mismo para la actividad 3 y actividad 4. Ahí ya cuando lo definamos el día martes. Entonces las semanas están dadas de la actividad inicial pues el mismo día, que no se demoran mucho. Lo que es la actividad de la primera semana va del 17 al 21, o sea, de este lunes que pasó hasta el día de hoy.
pero yo siempre doy parte del viernes, sábado y domingo para que se pongan al día. Del 24 al 28 la segunda semana, del 3 al 7 la tercera semana y la última semana va del 10 al 14. Del 14 hay una advertencia de pronto máximo hasta el domingo. Dejo abierto y ya después cierro porque ya el sistema me cierra y yo tengo que subir las notas de todos. No es que no pueda poner las notas ya después, no, porque ya no puedo subir nada. Está claro para todos, ¿no? Sí. Ujú. Entonces por eso doy esta presentación como para que no haya ningún inconveniente. Si ustedes quieren accesar a la información, es una copia que está dentro de la plataforma que se llama Cronograma. Y si quieren descargarlo, aquí pueden hacer el clic y descargar un archivo PDF con la información que ustedes necesiten para no estar entrando y saliendo, sino lo necesario pues para ingresar. Entonces, las actividades iniciales que nosotros tenemos son la actualización de datos personales, el sondeo de contenidos previos, el foro social y aquí está la del chat, que yo lo dejé en alternativa en WhatsApp pues para estar comunicados y está dentro de la plataforma. Entonces, en la actividad de uno encontramos la guía de aprendizaje, el material de información, el foro temático, la evaluación de fundamentos de electricidad y el taller de fundamentos eléctricos. Entonces, la idea mía del día de hoy es dar una inducción de las actividades iniciales que acabé de dar y la actividad inicial que es la actividad uno. Entonces, los fundamentos de la electrónica están basados en la parte de que son los electrones que están situados en las órbitas cerca al núcleo que tienen un poco nivel de energía. Por el contrario, cuando el electrón está en la órbita lejana del núcleo del átomo, el electrón posee nivel de alta energía. Ustedes, si yo les explicara este tema, se cansarían, realmente leer es aburrido. La idea es como tener una imagen clara de lo que se va a explicar. Y entonces les voy a decir, esto es una parte de la teoría, pero nosotros podemos obtener energía del átomo, que es la esencia de la electricidad, y lo que vamos a hacer es eh, inducir o generar energía a partir de someter al átomo a cierto tipo de procesos. Entonces, este tipo de procesos puede ser presión o vibración física, una reacción química, calor, fricción o roce a través de la luz, o sea, como los paneles solares, y la influencia magnética, que este es el que más utilizamos a nivel mundial. Entonces, obviamente estas son el diagrama del átomo. Cada elemento químico tiene un grupo de electrones exteriores, ¿cierto? Que dependiendo de la carga, en este caso siempre son de carga negativa, pero depende de la carga que haya en cada uno de los componentes cambia. Es decir, a alguno le sobra un electrón, dos electrones, tres electrones, cinco electrones. La carga exterior de cada uno de los elementos que componen los elementos químicos que se conocen, ¿no? Entonces, esto, dependiendo de la acción que nosotros ejecutemos sobre cada uno de los materiales, vamos a generar a través del roce, vamos a cargar eléctricamente la penilla y esto va a su vez a traer todos los elementos que nosotros carguemos o que nosotros traigamos a través del campo magnético que genera o la carga positiva que genera la penilla en este caso. Nosotros podemos también generar electricidad a través de magnetismo, en el cual nosotros tenemos aquí una bobina, es decir, un enrollamiento o un rollo, enrollamiento de cable de cobre muy delgado. Eso depende de muchas cosas. Yo solamente lo estoy hablando de grosso modo para que se entienda la idea. Nosotros más adelante vamos a mirar cómo funciona y cómo se calcula. Voy a mostrarlo cómo se calcularía un transformador de forma sencilla. Eh, entonces, la idea general es que nosotros, a través del movimiento de un imán, a través de este campo, nosotros generamos una carga eléctrica que van cambiando de sentido y a su vez nosotros podemos ver y medir el voltaje que genera.
Lo mismo nosotros podemos generar a través de las pilas, que son dos componentes y un ácido que genera electricidad. Nosotros lo podemos ver en una forma mucho más gráfica en las baterías que utilizan los carros, en las cuales nosotros tenemos una barra de zinc, una de cobre, en las cuales en la parte de zinc genera la carga negativa, va hacia la positiva, y en nosotros a través del ácido nosotros generamos electricidad. Este es el funcionamiento básico de una batería de carro, ¿sí? Entonces aquí en la mitad, si no se alcanza a ver, se me alcanza a borrar, aquí hay un bombillo. Entonces a través de la batería nosotros estamos pasando de negativo a positivo y generamos la luz como efecto, ¿listo? Es decir, esta es la luz, el bombillo es un filamento que se opone al paso de la corriente, del voltaje, de un lado a otro, de tal forma que ilumina. Eso es esencialmente lo que estamos mostrando acá. Entonces pasa de negativo a positivo y ese paso forza la generación de luz. Entonces, la idea general es mostrar, entonces ya sabemos cómo genera luz lumínica, cómo funciona la batería. Igualmente los termopares. Los termopares es algo muy simpático porque la idea es que nosotros tenemos dos componentes metálicos que están aquí en la punta, pero no están mezclados, están solamente unidos. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando sometemos este metal a la temperatura, nos genera un voltaje. Pero este voltaje no es muy grande, es de 0,012 voltios. Aquí es 12,2 milivoltios. La idea es después más adelante empezar a convertir en unidades. Pero entonces, al someterlo a altas temperaturas, este sistema se utiliza generalmente en fundiciones o elementos que genere mucho calor. Por ejemplo, a 300 grados, por decirlo así, nos daría un voltaje de 12,12 voltios si utilizamos un multímetro. ¿La mayoría sabe qué es un multímetro? Sí, Si tienen dudas, me dicen y yo les muestro cómo sí. es un multímetro. Entonces, la idea de esto es simplemente, o generalmente se utiliza, es para medir. ¿Por qué? Porque los voltajes son muy bajos. Pero es una muestra de cómo se puede generar electricidad. Eh, Hay otra que es la de la luz solar, que hay dos componentes, un silicio tipo P, un silicio tipo N y la unión de los dos en las láminas que se encuentran en los paneles de luz solar. Y hay una cosa que es clara, que la primera capa, o sea, la primera capa de la celda fotovoltaica es una superficie muy delgada y translúcida de oro o plata y deja pasar la luz que es recibida por una capa sensible de selenio, creándose una forma de fuerza electromotriz entre las dos capas exteriores. Obviamente, una tarjeta de estas no genera casi nada, pero como todas están en serie, ¿cierto? Generan a su vez una carga eléctrica que nosotros podemos utilizar. Entonces, ya hablando, claro, entonces vamos a empezar a explicar lo que es la corriente alterna. Y la corriente alterna es una corriente que va cambiando de polaridad, es decir, de sentido positivo a negativo, en un periodo de tiempo. Por eso se dice que, venga a ver, punteros. Se dice que si, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que el voltaje en Colombia es de 110 voltios y que a su vez la frecuencia siempre es de 60 Hz. ¿A qué va esto? Que lo que lo genera va a una velocidad siempre de 60 Hz para los generadores. Los 110 voltios ya les voy a explicar de dónde van y cómo se utiliza. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que hay algo que genera una onda que va de positivo a negativo en un periodo de tiempo y que va a 60 Hz y que esto va desde la central eléctrica. Entonces, quiero que vean este diagrama. Una central eléctrica es cuando cae el agua, genera movimiento y dentro del generador hay un conjunto de imanes, ¿cierto? Que
están envueltos en unas bobinas. Dependiendo de la frecuencia que se maneje acá, genera genera electricidad. En este caso que nosotros estamos viendo aquí, genera de menos 10 voltios a más 10 voltios en esta forma, porque cada vez que gira va cambiando el sentido del campo magnético. Los voy a explicar acá. Entonces, este es realmente cómo funciona un motor. Y tenemos un conjunto de bobinas que cuando giran, si se dan cuenta que están siempre conectadas, cuando gira cambia el sentido de la corriente de negativo a positivo y cuando gira de positivo a negativo. Y eso es lo que está haciendo este tipo de ciclo que estamos viendo acá, que pasa de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo y va cambiando la frecuencia. Esto esencialmente es como un motor funciona, pero si tenemos un generador, si notan que está al revés. El eje principal es un conjunto de imanes que giran y aquí vamos a encontrar unas bobinas. ¿Esto a qué va? Que la velocidad con que gira el motor determina la frecuencia y la cantidad de campo magnético que es alterado a través del giro del eje que está magnético y los bobinados que están a los lados nos genera un voltaje y una corriente diferente, dependiendo de la relación que haya entre campo magnético e imanes. ¿Está claro? Este es el más sencillo porque hay otro que es de doble bobina, pero no lo voy a explicar. En general, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Descartar. ¿Qué tenemos nosotros aquí? A ver. Entonces voy a realizar una simulación. Estos son, me va a mostrarles esto. Esto es a 110 voltios a 60 Hz. Voy a cambiar el ancho del circuito. Y esto es, voy a desconectar este circuito. Quiero que vean esto. Esto es lo que ustedes están viendo en las tomas eléctricas. Esta señal que les voy a ver, esta es lo que ustedes están viendo totalmente, están viendo siempre dentro de las tomas eléctricas. Por eso hay una fase, un neutro, pero siempre están cambiando del sentido. ¿Se me entiende? De positivo a negativo. Y esta es una corriente AC. Por eso es que está el simbolito acá y nos está cambiando todo el tiempo el sentido. Pero les voy a mostrar esto porque me interesa que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre AC y DC. En DC, nosotros tenemos las baterías que generan un voltaje constante. Y el voltaje constante es igual a lo que ustedes van a ver aquí abajo. Que es que nosotros tenemos una batería de 9 voltios, este es XCC2, o sea, corresponde a esta gráfica, que nos tenemos una batería de 9 voltios y aquí nos da 9 voltios DC. ¿Sí? Y aquí tenemos una batería de 1.5 voltios que estamos midiéndola y nos da 1.5 voltios. Esto es DC y esto es AC. Si yo quiero convertir AC, que es lo que ustedes ven, utilizan mucho por ejemplo, los cargadores de los celulares. Hay unas fuentes mucho más complejas con esta, pero el principio es parecido, no el mismo. Entonces les voy a mostrar acá. Si yo conecto esto acá, que estoy iniciando la conversión de AC a DC, vamos a ver que nos da este rizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros cogemos la primer pedazo de la fase y la pasamos por acá. Y cuando pasa por la otro lado, entonces solamente me da el primer paso por acá y el segundo paso por acá. Entonces lo que estoy haciendo es sumando. Voy a bajarlo acá para que ustedes vean a un microfaradio qué pasa. Mire cómo carga. Si ve la señal como trata de llegar al centro, pero como es tan bajita no me da. Va a bajarle otro poquito más.
nanofaradio. Espera un momentico mientras se estabiliza. Y si se dan cuenta que yo estoy quitando esta carga, entonces es decir, carga la primera carga, vuelve, carga la negativa, pero como está pasando por los diodos, lo que hace es pasar hacia el otro lado. ¿Se va a entender? Entonces va pasando hacia el otro lado y me va completando la onda. Y lo que hace el condensador es, como si fuera un cargador de agua, carga el agua y cuando lo necesita la pone. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es subirle la cantidad. Yo solamente estoy explicando a grosso modo. Ya después más adelante, si quieres, explico con ecuaciones, pero mi idea es que entienda la idea. Y le pongo 100 microfarads, o sea, la capacidad del condensador lo va a agrandar mucho más. Y lo que está haciendo es, ya con lo que está almacenando acá, pone y repone la carga de tal forma que estoy convirtiendo AC en DC utilizando este circuito. Es un poquito complejo, pero lo estoy explicando cuál es la relación de AC a DC y cómo para que ustedes lo tengan claro que una batería es DC, que un regulador de voltaje, o sea, lo que pase a un, un cargador de celulares bota DC, que más puede ser que las paneles solares son DC, ¿sí? Y que todo lo que ustedes conecten a la pared, en este caso las tomas eléctricas, nos daría una corriente AC que estamos mostrando acá. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No, profe, está bien explicado. Ah, bueno, muchas gracias. Pensé que no me estaba escuchando. Sí, Bueno, sí, todo bien. ah, bueno. Lo explico, sí que estoy explicando lo más sencillo posible porque yo sé que hay gente que no tiene conocimientos de esto. Te lo explico lo más sencillo para que ustedes entiendan la raíz del porqué de AC y DC. Entonces voy a parar acá esto y vamos a seguir con la presentación. Entonces, ay, íbamos aquí. Entonces ya saben que es corriente directa. Entonces corriente directa es un flujo de electrones que se da siempre en la misma dirección. Sé que es muy diferente de lo que es la electrónica y la parte eléctrica es una cosa muy diferente y la teoría es otra cosa muy diferente. Entonces aquí está explicado en la forma teórica, cuando un conjunto de electrones se da siempre en la misma dirección, se dice que la corriente eléctrica es de corriente directa. Pues algunas formas de que ustedes van a encontrar, la dices de CD y DC y corriente continua, eso siempre lo van a encontrar. Generalmente corriente directa es en español, correct direct es en inglés, qué pena. Eh, o al revés, no sé, a veces lo encuentro aquí o a veces lo encuentro allá, qué pena con ustedes. O muy raras veces los he visto en cosas españolas, siempre lo encuentro SC. No sé si aquí en Colombia se aplique para alguna, pero siempre se escribe con CD. Bueno, entonces nosotros podemos encontrar corriente directa en generadores de corriente directa o dínamos. Eh, Acuérdense que estos son reguladores de voltaje, no se confundan. Y baterías y acumuladores de pilas fotovoltaicas voltaicas y pilas secas. Entonces este es el diagrama que les estaba mostrando. Esto es la conversión que teníamos. Entonces, quiero que tengan una cosa clara. Igualmente que en AC y DC hay una cosa que se llama corriente, voltaje y resistencia. Entonces, quiero que tengan una cosa clara. Entonces, las magnitudes eléctricas son de resistencia el ohmio, de diferencial de potencia o de voltaje el voltio, de corriente eléctrica el amperio y de potencia eléctrica el vatio. Entonces, la idea es que ustedes ya empiecen a entender cuál es la diferencia entre las cuatro y quiero que vean este dibujo. ¿Alguien entró? ¿Me están preguntando? Ok. Am, Sí, dígame.
Yo tengo una cosita, Sí, profe. Yo como estoy en la parte técnica presencial de la parte de fotovoltaicos, sí. ahorita que estoy con un instructor que estamos con apenas en la iniciación de electrónica. Y en Ujú, todo caso estamos viendo una cosa, lo que es apenas el inicio de electrónica con las unidades ¿cómo se llama? Con las unidades de medida ujú, en general, ujú. internacional en ese caso. Sí. ¿Será que yo le tengo una pregunta tanto a él como le quiero complementar en esta actividad? ¿Será que es necesario saber todo en amplitud en general de todas las medidas o solo para la electricidad? No, eso aplica a cualquier cosa. Le voy a decir una cosa. Por ejemplo, voy a explicar esto, me guarda la pregunta y vuelvo y se la respondo, porque necesito esta base para que todo el mundo la entienda. A ver, nosotros tenemos una fuente de voltaje que es el generador de tensión. Imagínense que esto es un tubo cerrado. Sí, o sea, tenemos un tubo y fluye el agua. Y el agua representa la electricidad. Quiero que lo tengan claro porque si me pongo a hablar de electrones y todo se van a confundir. Es más fácil explicarlo así. Entonces tenemos un generador de voltaje, es alguien que pues hace fuerza porque está convirtiendo fuerza mecánica en electricidad. Sí, como ya dijimos que la electricidad está representada por el agua, entonces él hace fuerza y va generando un caudal. Pongan atención, la diferencia, la velocidad con que anda eh, la velocidad con que anda el flujo de agua es el voltaje. El ancho, o sea, la cantidad y la fuerza que tengan el agua es la corriente. El trabajo que hagan el fruto de la velocidad y la fuerza de los dos. ¿Sí? Y eso nos genera un trabajo. La resistencia es algo que se opone al flujo del agua. Entonces va por aquí, da la vuelta. Entonces se queda quieta porque ya no puede fluir y él vuelve a hacer el trabajo de subir, ¿cierto? De dejar fluir el agua para que vuelva a trabajar. Entonces, la velocidad con que anda es el voltaje. La fuerza es el amperaje. La combinación de las dos es el trabajo. Se la tiene clara, ¿no? Y la fuente de voltaje que es el generador de tensión. Sí la tiene clara, ¿no? Sí. Entonces, pongan atención, voy a cambiarle el punto de vista. Me voy a adelantar un poquito acá. Y ya les dije, entonces, en Colombia el voltaje es de 110 voltios. Todo lo que tengo aquí está a 110 voltios. No he puesto ni motores ni nada, solamente electrodomésticos. Entonces, un refrigerador funciona a 110 voltios. El amperaje, o sea, la fuerza que necesita para trabajar y el voltaje, ¿cierto? Es de 110 y el amperaje es de entre 2.27 amperios y 3.64 amperios. Si yo los multiplico, me da el consumo de un refrigerador. Entonces el consumo de un refrigerador está entre 250 vatios y 400 vatios. ¿Sí está claro? Entonces ustedes cuando compran un refrigerador, lo primero que preguntan es, bueno, que esté bonito y todo, ¿cuánto consume? Porque necesito que sea ahorrativo. No, consume 250 vatios. Es bueno, ¿cierto? No, es que usted va a comprar tal marca, no sé, marca Pajarito, y le dice, no, el refrigerador consume 2000 vatios. Entonces usted dice, no, eso consume muchísimo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene claro que es el concepto de voltaje y de amperaje. El voltaje es básico, el amperaje es la fuerza que necesita el refrigerador para poder trabajar correctamente. Lo mismo un televisor solamente consume, mire, medio amperio a casi un amperio, de 32 pulgadas, ¿no? Y el consumo es de 50 a 100 vatios, casi nada. El aire acondicionado, 10 amperios a 13 amperios. Y el consumo es de 1200 vatios. ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo yo sé que el consumo está bien? Porque yo sé que es 110 por 10 amperios. Por ejemplo, entonces ya si yo multiplico estos dos valores me tiene que dar el consumo. Y eso lo pueden aplicar a la vida diaria.
Sí, o sea, no es que me esté inventando eso, sino ustedes lo ven, multiplican los 110, 120 voltios que tengan, cuánto es el amperaje y cuánto es el consumo. ¿Mm? Hay un clip para todos. Si ustedes tienen televisores de esos plasmas, sí, LCD, UHD, todos esos televisores son susceptibles a los cambios bruscos de voltaje. Entonces les encomiendo que consigan un estabilizador y lo pongan, porque eso les garantiza que la vida útil del televisor sea mucho más larga. La lavadora consume, pues es obligatorio, ¿no? Pues entre 3 a 10 amperios, depende de donde esté el ciclo, y el consumo va entre 400 a 1000 vatios. Los microondas es lo que más come, que es, no, hay otros peores, no sé si no se preocupen. El microondas va entre 5 y 8 amperios, es decir, 110 por 4, pues nos da más o menos 500 amperios. Venga, a ver, sí, 500 por una 4 y 50. Sí, más o menos eso, 4 amperios a 450 vatios a 800 vatios. Entonces usted tiene que mirar acá la multiplicación. Y aquí en ventilador, pues sería de 40 a 150 vatios. Entonces la plancha, como la mayoría sabe, consume entre 9 y 18 amperios. Y hay una cosa que ustedes tienen que ver aquí, la resistencia. Entre menos resistencia haya, es como si ustedes cogieran los cables y lo unieran los dos al tiempo. O sea que lo que podemos hacer es un corto si se tiende a cero, ¿sí? Porque no se oponen al paso de la corriente. Como esta plancha es de 6 a 12 ohmios, es muy bajita. Y como la resistencia que se opone a eso ya está preparada para eso, entonces, ¿cuál es la salida del consumo? Pues empieza a hervir. Y en eso se basa la plancha y por eso es que consume tanto batiaje. Porque es una resistencia muy baja y como está tratando de hacer un corto y no encuentra salidas, pues lo que hace es utilizar el material que está hecho la resistencia a la plancha para hervir y por eso se pone al rojo vivo. ¿Mm? Lo mismo la estufa eléctrica. Mire, la estufa eléctrica, la resistencia es casi cero. Obviamente el consumo es muy grande. El amperaje es muy grande porque necesita mucha fuerza porque los cables están que se tocan en términos de resistencia y por eso empiezan a calentarse. La lámpara LED, como ya saben, es muy bajita, solamente consume 20 vatios y la resistencia es mucho más que todas juntas. Por eso son tan económicas. Y una computadora de escritorio consume en más o menos entre 2 y 5 amperios y un batiaje de 200 a 500 vatios. Ahora sí entienden lo que son los electrodomésticos, qué diferencia hay entre lo que explicaba yo aquí arriba, que es lo que es caudal, lo que es trabajo y lo que es fuente. Entonces ya saben que es batiaje, ¿no? Ya saben que es corriente, ya saben que es voltaje y cómo se pueden hacer los cálculos. Entonces, hay unas fórmulas que les pueden servir. Aquí. Hay unas fórmulas que les pueden servir. A ver, que son un poquito... aquí dos triangulitos. Entonces, hay una que se dice que B es igual a IR. Y no es de B de términos de costeña ni nada, sino que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ustedes cancelan esta, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué les queda? Pues voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto es una I. ¿Qué es resistencia? Resistencia es a voltaje sobre corriente. ¿Qué es corriente? Que es voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Y hay otra que le van a servir a ustedes también, que potencia es igual a voltaje por una línea por corriente. Entonces, ¿qué me refiero a potencia? A potencia es igual a vatios. ¿Sí? La corriente es igual a amperios, no se les vaya a olvidar. La R es igual a resistencia, que es igual a ohmios.
¿cierto? Me falta el voltaje, es igual pues a voltios, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de potencia, entonces, sí, potencia que es igual a voltaje por corriente. ¿Qué es corriente en términos de potencia? Corriente en términos de potencia es igual, ¿cierto?, a la potencia sobre el voltaje. ¿Y qué es voltaje? Voltaje es igual a potencia sobre corriente. Y ya tienen todas esas ecuaciones que tengo aquí. Es solamente acordarse de estas tres. P es igual a V y B es igual a IR. Y se acabó. Y ahí sacan todas las ecuaciones que necesitan para las evaluaciones o lo que necesiten desarrollar. Entonces, descartar. Entonces, ya tienen claro pues unos conceptos básicos de electricidad. Y aquí en magnitudes eléctricas ya hablamos dentro de resistencia ohmio, diferencia potencial voltio, corriente eléctrica amperio, potencia eléctrica vatio. Y acá ya piensan la explicación de voltio, me gustaría que lo leyeran después, lo que es amperio, ¿sí? Ya lo tienen claro, no hay explicaciones técnicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? El amperio, entonces la intensidad de corriente eléctrica, los electrones que se encuentran en órbitas más lejanas, esto es la teoría que ustedes van a encontrar dentro de las guías, pero lo estoy aclarando de la forma más sencilla para que la cojan mucho más fácil. Entonces se conocen también como electrones libres. Los electrones son los responsables de la mayoría de los fenómenos eléctricos y electrónicos, ya que al estar de diámetro radial, bueno, me gustaría que leyeran, yo sé, yo soy muy agobiado por esto, pero lo pueden entender en términos más fácil, como los mostré, a empezar a entender esto. Pues es bueno leerlo como para tener un concepto mucho más específico. Algunas evaluaciones están preguntando sobre esta teoría. Es bueno que la lean porque en las evaluaciones en algunos puntos está cubierto esto. La corriente eléctrica consiste en movimiento de electrones a través de un conductor. Entonces, ¿cómo se produce el flujo de electrones? Entonces, electrones libres tienden a un movimiento dentro de los respectivos átomos que es preciso transportar un movimiento de corriente a lo largo del conductor. Para lograrlo, debe utilizar un dispositivo que se encargue de hacer saltar un electrón de un átomo a otro y este electrón desaloja un átomo vecino y este a su vez aloja ¿qué? Y este a su vez y así sucesivamente. Bueno, esto es como un recorderis. Entonces, ¿qué nosotros vimos acá? Quiero que esto que es megaohmio, kiloohmio, ohmio, miliohmio y microohmio también aplica megavoltios, kilovoltios, voltios, ¿sí? Lo único que cambia es la mitad. Esto no va en esto, sino voltios, milivoltios, microvoltios, milivoltios, ¿sí? Lo mismo ¿para qué? Para vatios, megavatios, kilovatios, vatios, y aquí estoy reemplazando la mitad, milivatio, o si puede existir, creo que es microvatio, ¿sí? Y sus equivalencias, esto me gustaría que lo entendieran y lo memorizaran para que solamente reemplazaran el de la mitad y pueden subir y bajar y ya los números variarían, por ejemplo, de megaohmio de 1.000.000 a 1.000, ¿sí? Que les quito 3 ceros. De 1.000 a 1, entonces sería de megavoltio, pues es 1.000.000 de voltios. De 1 kiloohmio, pues 1.000 ohmios. O 1 kilovatio, pues 1.000 vatios, ¿sí ve? Aquí varía el vatio, entonces aquí vería 1 milivoltio, ¿sí está? Y 1 milivoltio es 0,001 voltios, ¿sí? Entonces ustedes pueden como utilizar esta escala como para que no se pierdan, aunque hay nanovoltio, ¿cierto? Decivoltio, centivoltio, pero esas son unidades muy poco utilizadas, las generales son estas. ¿Qué vimos en la unidad de hoy? Entonces en la unidad de hoy vimos la estructura de la materia, los fenómenos asociados a las cargas eléctricas, la electrostática, las magnitudes de tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía.
Y todo esto está hacia el vatio, hacia el ohmio, hacia el amperio, hacia el voltio. En vatio, pues estamos hablando de la potencia eléctrica, el ohmio, la resistencia eléctrica, el amperio, la intensidad de la corriente eléctrica y el voltio, la diferencia de potencial. Con respecto a esto, entonces estamos viendo lo que son los fundamentos eléctricos, las cargas de eléctricas de los átomos, que puede ser positiva y negativa. En reposo podemos utilizar la electrostática y en movimiento estamos utilizando la electrodinámica. Entonces esto ya es como un resumen. Creo que los conceptos que ya entendieron, esta tabla les ayudó mucho en asimilar lo que es el voltaje, el amperaje, el consumo y la resistencia. Igualmente acá hay un ejercicio, lo voy a dejar un poquito aquí, lo pueden ver en el video, en el cual ustedes pueden ver cómo calculamos el amperaje, cómo calculamos el consumo de un electrodoméstico. Esto lo pueden aplicar a su casa. Todos los electrodomésticos, si ustedes ven por el revés, les dice cuánto consumen hay, cuánto bateaje algunos hay, y ahí pueden calcular cuánto bateaje o cuánto amperaje consumen, porque algunos dicen no, solamente consume 20 vatios, pero nosotros tenemos el voltaje y de ahí los dos podemos decir cuánto consume, cuánto amperaje consume. Y ahí podemos deducir muchas cosas. Esto es como un ejercicio como para que ustedes vean cómo se calcula el amperaje y la resistencia a partir del voltaje yo conocido, que nosotros ya sabemos que aquí es de 110 voltios. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? A ver que por ahí sonó. No, la verdad que con la tabla quedó Sí, muy que bien esa tabla entendido. define mucho Sí, y se ve inofensiva, pero les da mucha idea en términos prácticos que, que pueden aplicarlo y les queda mucho más fácil entender lo que es la parte de teoría. Entonces, aquí quiero que lo vean las cosas a lo grande. Venga, a ver, miramos si en el otro me sirve más. No. Aquí hay una equivocación y la equivocación es que yo me equivoqué aquí. Porque este es mexicano y en Colombia son 110. Pero este es un adicional que va aquí. ¿Sí? O sea, aquí dice 110 voltios, 220 voltios o 380 voltios. Esos son fases eléctricas, pero no voy a explicarlo. Solamente es el consumo doméstico que es de 110, aquí está escrito, no lo ven pero está escrito, 220 voltios y 380 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? En las centrales eléctricas ya vieron cómo utiliza un generador mecánico para generar electricidad. Cuando nosotros en las centrales de generación tanto térmicas como hidráulicas generamos electricidad. Pero hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Entre más amperaje maneje, más grueso debe ser el cable. Porque maneja mucha fuerza, ¿no? Como les dije, entre más fuerza, pues el caudal debe ser más grueso. Por eso es que ustedes en las casas, cuando ven las conexiones eléctricas en las cajas, son más gruesitos el cable que los que utilizan normalmente para conectar el equipo de sonido o el televisor. Porque son cables delgaditos. Sí, porque tienen que soportar cierto voltaje, cierto amperaje, qué pena. Entonces, ¿qué hacen para transportarlo? Lo que hacen es subir, ¿cierto? El valor del voltaje. Entonces, lo que botan lo suben a 220 kilovoltios y 400, ¿cuánto? Kilovoltios, si se acuerdan que estábamos hablando nosotros. Entonces, transportan esto a la distancia que necesiten. Esos tienen ciertas pérdidas y lo mandan a las subestaciones de transformación, es decir, lo bajan de 220 a 300 en 302 kilovoltios, ¿cierto? Y todo esto está controlado con un centro de control. Todo esto saben qué voltajes hay y cómo lo manejan para que no haya sobrecargas en la red. Después lo mandan a una red de distribución, ¿cierto? Por todos los barrios de 132 kilovoltios. En algunas ocasiones son de 33, ¿sí? Entonces bajan la reducción de 132 y lo van a 33. Me refiero a 33 kilovoltios, ¿no? No son 33 voltios. Entonces lo mandan a las subestaciones, mandan al consumo industrial, pero en las subestaciones lo mandan a los hogares. ¿Y qué hacen eso? Entonces la subestación coge los 132.000,
lo mandan a una subestación que ustedes ven en las esquinas que son los postes y en esos postes bajan de esta tensión a 220 voltios y 380 voltios para distribuirlos uniformemente en la ciudad. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto es el diagrama básico, pero aquí hay una modificación. La modificación es esta. Cuando nosotros tenemos generadores eléctricos, los transportamos, si se acuerdan de ustedes, hay centros inteligentes, o sea, centros, subestaciones inteligentes, y los mandan a través de los sistemas de distribución. Pero hay unos generadores que ya en la ciudad se está implementando, que son centros de generación de electricidad en las casas. Y ellos devuelven la electricidad a los sistemas para que se mantenga el consumo estable. ¿Está claro? Entonces también están los centros de generación de almacenamiento y la recarga pública de vehículos, ¿cierto? Ya cuando llega a los hogares, entonces llega aquí a en la infraestructura de los hogares, entonces la distribución a 110 voltios, la parte comercial, ¿cierto? Entonces, y la parte industrial, obviamente utilizando energías limpias, paneles solares, generación de electricidad por medios mecánicos y la utilización de esto dentro de las empresas. Así que este sistema que estamos señalando es bidireccional, es decir, cuando lo necesitan carga y cuando esto ya les sobra lo vuelven al sistema. No se los olvide. Entonces, esto es el resumen de la actividad 1, lo más sencillo que pude, pero de una forma que ustedes lo entendieran. Y yo traduje todo esto para ustedes para que les quedara mucho más fácil de comprender. Entonces, yo les confirmo, si el día martes, yo publicaría por ahí el sábado o el domingo, si nos veríamos el martes para la noche como para adelantar la clase y les explicaría a ustedes cuál es la actividad 2 y la teoría que va incluida dentro de esta, de la misma. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda con respecto a lo que he explicado el día de hoy? Profe, yo tengo otra cosita. Yo Sí, el martes en el SENA tengo otra como tipo instrucción, no, sí. instructor en la tarde y pues yo creo que llegaría como a las 8 o 9 de la noche acá en mi casa a llegar a conectarme a la clase de la segunda De actividad. todas formas, no hay inconveniente porque yo como dejo, la sorpresa es que yo siempre dejo las grabaciones acá. Yo en el transcurso de hoy y mañana les subo el video para que ustedes tengan una base de cómo repasar y puedan aplicar su conocimiento en las evaluaciones correspondientes a la actividad y los foros. Entonces no hay ningún inconveniente. Entonces me depende de que lo diga pues la mayoría de gente. Yo de todas formas lo voy a consultar en el WhatsApp para que todo el mundo sea participe y no tengamos inconveniente a la hora de cambiar el horario, como para que nos quede fácil a todos. ¿Y será que en ese día tengo que estar tipo en el chat colocando mi asistencia? No, yo estas asistencias no las califico ni llamo asistencia ni nada. Pero lo que sí deben de tener en cuenta es que si ustedes no participan de las clases sincrónicas, pues si tienen dudas, pues les va a quedar en el aire. Y la idea es que con estas actividades yo hago la actividad y también me preguntan sobre las actividades anteriores y la actividad que estamos viendo. Con eso yo quito dudas e inquietudes que tengan adicionales a los foros que ustedes me pongan, las preguntas que pongan en los foros. Ya, Ujú, gracias, profe. ujú. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero que Listo. no haya dudas. Creo que expliqué lo más claro posible y en vez de leer Sí, todo eso, reduce mucho más la asimilación de ustedes a la hora de realizar las actividades. Esa es mi sí. intención, facilitarles la vida y que les quede fácil participar de los cursos. Ya O había- sea, yo ya había leído todo, pero con lo que explicó, la verdad entendí mucho más. Sí, claro, esa es la idea. ya con Complementarnos y que la, usted aprenda, queda más fácil. ya, ¿Mm? ya con la clase de hoy ya somos eléctricos. Sí, ya. Ya, sí, claro. Maneja Espere todo y verá que leyes. se las complique después. Bueno, yo los dejo entonces. De pronto, como para alegrarnos, de pronto pongo actividades de Kahoot, que por ahí tengo, o para divertirnos, a ver cómo nos va. De todas formas, espero que hayan disfrutado la clase y me comunican todo. Sí.
Bueno, Sí, muchas muchas gracias a gracias. todos y que la pasen bien. Hoy viernes que se vayan a, por lo menos a disfrutar un poquito de la noche. Yo los Dale, gracias, dejo profe. y Chao. que estén bien. Hasta luego.